huellas el camino nos mostró, dibujamos un futuro de color. Fue San Luis un misionero, por los otros va, se entregó con valentía, audacia y humildad. Desde niño nuestro fundador fue un artista de la compasión, no debió dar caso porque amó y en el pobre a Cristo vio. Loco que enseña a orar, en la escuela de la vida cambiará, el amigo que le volveré a encontrar, un ejemplo de evangelio que hace brillar el misterio y esa luz. Hace ya 300 años que nació, en sus huellas el camino nos mostró, dibujamos un futuro de color, dibujamos un futuro de color, dibujamos un futuro. Y fundador. San Luis es el fundador de los padres montfortianos y de las hermanas de la sabiduría. Nació en Montfort, Francia, en 1673. Él era el mayor de una familia de 8 hermanos. Desde muy joven fue un gran devoto de la Santísima Virgen, y a la edad de 12 años ya la gente lo veía pasar largos ratos arrodillado ante la estatua de la Madre de Dios. Misionero de Bretaña y Vendée, desde la infancia fue un devoto infatigable de la oración ante el Santísimo Sacramento, y cuando al cumplir 12 años fue enviado como estudiante al colegio jesuita en Rennes. Nunca dejó de visitar la iglesia antes y después de clases. Se unió a una sociedad de jóvenes que durante las vacaciones ejercía su ministerio entre los pobres y los incurables en los hospitales, y les leía libros edificantes durante sus comidas. A la edad de 19 viajó a París a pie para seguir el curso de teología y partió durante el viaje todo su dinero a los pobres, cambiando con ellos sus ropas y haciendo voto de subsistir en adelante solo de almas. Fue ordenado sacerdote a la edad de 27 años y durante algún tiempo sirvió como capellán en un hospital. En 1705, a los 32 años, encontró su verdadera vocación y en adelante se dedicó a predicar a la gente. Durante 17 años predicó el Evangelio en innumerables pueblos y vías. Como orador estaba enormemente dotado, siendo su lenguaje sencillo pero lleno de fuego y divino amor. Su vida entera fue notable por virtudes difíciles de comprender, por la moderna degeneración, oración constante, amor por los pobres, pobreza llevada a límites inimaginables, alegría en las humillaciones y persecuciones. Es el famoso autor de uno de los libros más preciosos y divulgados sobre la Virgen María, tratado de verdadera devoción a nuestra Madre Santísima, cuyo manuscrito quedará escondido por 130 años
y también el celoso apóstol de la consagración filial a santa esclavitud en honor a Nuestra Señora. Al no poder educarlo su madre Janet, lo envía a una buena cristiana para que lo alimente y forme en la vida de fe. Esta buena mujer deja huellas muy hondas en su espíritu que nunca olvidará. Su padre, abogado Jan, es muy autoritario y de un temperamento un tanto brusco y colérico. Constantemente lo incitaba a la ira. Para evitar el enfrentamiento, Luis salía corriendo. Quizá él hereda este mismo temperamento contra el que lucha toda su vida. Frecuentemente lo encontraban rezando largo rato frente a una imagen de María. Cuando tiene suficiente edad, pide permiso para asistir a misa por la mañana en la parroquia. Como quedaba a 3 kilómetros de su casa, tiene que levantarse muy temprano para llegar a tiempo. Muchas noches la pasaba entre los libros, pues su padre dispone de una nutrida biblioteca sobre muchos temas que le interesan. Es enviado al colegio de los padres jesuitas de Rennes, donde pasa 8 años entregado a estudiar humanidades. Participa en un grupo de jóvenes que durante las vacaciones sirven a los pobres y los enfermos incurables y les leen libros espirituales durante las comidas. Aquí traba gran amistad con los padres carmelitas de esta ciudad que gozan en aquel entonces de un bien merecida fama de santidad y profunda filial devoción a la Virgen María. Entre los 16 y 18 años, Luis tiene una experiencia de Dios que marca su vida para siempre. Ante este encuentro personal e íntimo con Dios, la vida de Luis cambia radicalmente. Se entrega totalmente a la oración y a la penitencia, encontrando su delicia solo en Dios. En aquellos religiosos carmelitas que pertenecen a la célebre reforma turonense, aprende sin duda la doctrina que después se extendería y haría famosa en la iglesia de hacerlo todo en María, con María, por María y para María, que más de medio siglo antes ya había extendido el célebre carmelita Miguel de San Agustín y su dirigida María Santa Teresa Petit, y muchos siglos antes había practicado ya San Ildefonso de Toledo. Con grandes sacrificios logró conseguir con que ir a estudiar al famoso seminario de Francia, el seminario de San Sulpicio en París, sobresaliendo como un seminarista totalmente mariano. Ya ordenado sacerdote, su primera misa deseó celebrarla en un altar de la Virgen durante muchos años, en la Catedral de Nuestra Señora de París. Fue su templo preferido y refugio. El santo dedicó todas sus grandes cualidades de predicador, de conductor de multitudes, de cantante y compositor, a predicar misiones para convertir pecadores, viajando incansablemente por los distintos lugares de Francia, anunciando el Evangelio y permitiendo la llegada de Dios Padre en el corazón de las personas. A pie y de limosna se fue hasta Roma pidiendo a Dios la eficacia de la palabra y la obtuvo de tal manera
que al oír sus sermones se convertían hasta los más endurecidos pecadores. El Papa Clemente XI lo recibió muy amablemente y le concedió el título de misionero apostólico, con permiso de predicar por todas las partes. Los ejemplos siguientes ilustrarán su éxito. Una vez dio un retiro a los soldados de la guarnición de La Rochela y, conmovidos por sus palabras, los hombres lloraron y clamaron por el perdón de sus pecados. En la procesión final de su misión, un oficial caminó de frente descalzo y cargando un estandarte, y los soldados descalzos también lo siguieron cargando en una mano un crucifijo, en la otra un rosario entonando himnos. La extraordinaria influencia de Guiñón fue especialmente aparente en el asunto del Calvario de Pontchateau, cuando anunció su determinación de construir un calvario monumental en una colonia vecina. La idea fue recibida con entusiasmo por los habitantes durante 15 meses. Entre 2 y 4,000 campesinos trabajaban diariamente sin esperar recompensa, y habiendo completado la tarea, el rey ordenó que todo fuera demolido y la tierra regresada a su condición original. Los jansenistas habían convencido al gobernador de Bretaña que una fortaleza capaz de ayudar a las personas en una revuelta estaba siendo levantada, y así durante varios meses 500 campesinos ciudadanos por una compañía de soldados fueron forzados a llevar a cabo la construcción. El padre de Montfort no se extrañó al recibir las humillantes noticias y exclamó únicamente: «Alabado sea Dios». Esta no fue la única de muchas pruebas por las que tuvo que pasar Guiñón. A menudo sucedía que los jansenistas, irritados por su éxito, se aseguraban mediante intrigas de su expulsión del distrito en el que estuviese misionando. En La Rochela, algunos malvados envenenaron su sopa, y a pesar del antídoto que tomó, su salud resultó minada. En otra ocasión, algunos malhechores se escondieron en un callejón con la intención de asesinarlo, pero tuvo un presentimiento de peligro y escapó yendo por otra calle. Un año antes de su muerte, el padre Montfort fundó 2 congregaciones, las Hermanas de la Sabiduría, quienes se dedicaron al trabajo en hospitales y la construcción de niñas pobres, y la Compañía de María, compuesta por misioneros. Largamente había acariciado estos proyectos, pero diversas circunstancias habían retrasado su ejecución, y humanamente hablando, el trabajo parecía haber fallado a su muerte, donde las congregaciones tenían respectivamente solo 4 hermanas y 2 sacerdotes, con unos cuantos hermanos, pero el bienaventurado fundador, quien en varias ocasiones había demostrado poseer el don de profecía, sabía que el árbol crecería. A principios del siglo XX, las Hermanas de la Sabiduría sumaban 5,000 y estaban dispersas por todo el mundo. Poseían 44 casas e instruían a 60,000 niños. Luego de la muerte de su fundador, la Compañía de María fue gobernada durante 39 años por el padre Mulot. Al principio se había rehusado a unirse a Montfort en su trabajo misionero. «No puedo ser misionero», había dicho, «porque he estado paralizado de un lado por muchos años. Tengo una enfermedad en los pulmones que apenas me deja respirar, y estoy tan
indudablemente enfermo, que no tengo descanso ni de día ni de noche. Pero el santo, impelido por una repentina inspiración, replicó tan pronto como ores, como empieces a predicar, quedarás completamente curado. Como lo dijo, así sucedió. A los 20 años siente el llamado de consagrar su vida a Dios como sacerdote. La primera creación de su padre no fue favorable, pero cuando ve la determinación de su hijo, le da su bendición. Y así a finales de 1963, Luis sale de su casa y emprende los 300 kilómetros del seminario de París. Durante su camino se encuentra con dos pobres de distintos momentos. Al primero le da todo el dinero que su padre le había entregado, quedándose sin nada. Al segundo, no teniendo ya dinero, le entrega su único traje, regalo de su madre, cambiándolo por harapos del pobre. De esta manera marca lo que ha de ser su vida desde ese momento. Ya no se limitará a servir a los pobres, pues es uno de ellos. Hace entonces un voto de vivir de limosnas. Cuando llega al seminario viéndolo en tan miserable condición, los superiores lo mandan al seminario de los pobres, sirviendo como bibliotecario. Luis pudo leer muchos libros, sobre todo libros de la Virgen María. Todos los libros que encuentra de ella los lee y estudia con gran celo. Este periodo llega a ser para él la fundación de toda su espiritualidad mariana. Recibe la ordenación sacerdotal el 5 de junio de 1700 bajo el lema ser esclavo de María, y quiere entregarse de lleno a su misión evangelizadora. Pide ser enviado a las misiones para ahí gastarse por Cristo anunciando el Evangelio. Pero sus superiores le niegan el permiso. No podía confesar ni predicar, y lo mantienen largo rato en el seminario haciendo varios oficios menores. Esto fue un gran dolor para San Luis, no por los trabajos humildes, sino por no poder ejercer su sacerdocio, pues de casi un año, por fin Luis se encuentra como un sacerdote organizador de una campaña de sacerdotes misioneros que lo invita a acompañarlo en otro pueblo. Sus superiores aprovechan esta oportunidad para librarse de él y le dan permiso. Pero le esperaba otra gran decepción, pues cuando llega a la casa de los padres misioneros, ven tan grandes abusos y mediocridad entre ellos, que no le queda duda que no podía quedarse. Aún no le dan permiso para confesar y pasar los días enseñando el catecismo a los niños. Después de varios meses es designado capellán del hospital de Poitiers, un asilo para los pobres y marginados, y acepta con docilidad, ama a los enfermos como Jesucristo y los cuida con mimos de madre. A pesar de su aspereza de carácter, atiende, consuela y ayuda a todos con medios materiales y espirituales. De vuelta a París,
Luis empieza a ver cómo las puertas se le cierran con rapidez. Muchos, no entendiéndolo, crean falsos testimonios, desacreditándolo como sacerdote y como hombre. Es rechazado hasta por sus amigos más íntimos. Fue tanto el rechazo que en uno de los hospitales en que servía, su superior le puso una nota bajo su plato a la hora de la cena, informándole que ya no necesitaba de su ministerio. Hasta su propio obispo empieza a dudar seriamente de él y 2 veces lo manda a callar. Luis obedientemente se retira en oración, aunque sufre enormemente. Luis se mantiene firme en su fe, actuando como un santo sacerdote. Dios lo estaba purificando y fortaleciendo para que su vida fuera un amor puro a Dios y al prójimo, en su total humillación y abandono. De todo se abre cada vez más a la total conciencia de que Dios es su único apoyo, su única defensa. Ve en esto una nueva oportunidad de abrazar su opción de vivir en la pobreza total, tanto espiritual como física. También discierne que la razón de los ataques es la doctrina mariana que enseña. Primero, porque Satanás no la quiere, y segundo, porque la humanidad no está dispuesta a abrazar la verdad. En el año 1706 recurre al Papa Clemente para saber si en verdad está errado como todos dicen o si cumple la voluntad de Dios, que es su único deseo. Logra el encuentro y Luis recibe del Papa la bendición y le permite predicar en todas partes. Llega a hacer 200 misiones y retiros. Con gran celo anuncia el Evangelio del pueblo, de pueblo en pueblo. Su lenguaje es sencillo, pero lleno de fuego y amor a Dios. Después de un retiro, escribe: ha nacido en mí una confianza sin límites en nuestro Señor y en su Madre Santísima. Sus misiones se caracterizan por la presencia de María, ya que siempre promovía el rezo del Santo Rosario. Hace procesiones y cánticos a la Virgen. Sus exhortaciones mueven a los pobres a renovar sus corazones y poco a poco volver a Dios, a los sacramentos y el amor a Cristo crucificado. Siempre dice que sus mejores amigos son los pobres, ante quienes abría de par en par su corazón. Antes de ir a religiones peligrosas o sitios donde se pecaba mucho, oraba con fervor a la Virgen Santísima, sabiendo que donde la Madre de Dios llega, no hay diablo que se resista. Las personas víctimas de la predicción se quedan admiradas de la manera tan franca como les habla este hombre de Dios, y la Virgen María se encarga de conseguir la eficacia para los anuncios. La Virgen María, a la que con gran afecto llama Reina de los Corazones, lo asiste y protege siempre. De ella escribe preciosos tratados y a ella encomienda todas sus empresas. A ella la lleva en sus labios y en su corazón, y ella es quien obra todos los prodigios. Luis no ve en María una simple devoción piadosa y sentimental, sino una devoción fundada
en teología sólida, la cual proviene del misterio inefable de lo que Dios ha querido realizar en su mediación y por su perfecta docilidad a esa obra. Este desarrollo ha hecho posible la devoción teológica que causó San Luis, como lo acompaña un grupo de amigos en su apostolado misionero y mariano. Con ellos y a su pedido funda la Congregación de Sacerdotes, la Compañía de María, o Montfortianos, hoy extendidos por todas partes. Su objetivo principal es la ordenación de misiones bajo la protección de la Virgen María. También funda con la Beata María Luisa Trichet a las dedicadas a trabajar para revelar el amor de la sabiduría y a la humanidad herida en el trabajo de hospital y la instrucción de niñas pobres. Aquel hombre que recorre toda Francia y todas las naciones llevando el mensaje de Jesucristo y de María, a los 43 años está extenuado y parte al cielo el 27 de abril de 1716. A su entierro acuden más de 100,000 personas. Fue beatificado en 1888 y canonizado en 1947. Humanamente hablando, en su lecho de muerte, la obra parecía haber fracasado. Solo había 4 hermanas y 2 sacerdotes con unos pocos hermanos, pero a comienzos del siglo XX las hijas de la sabiduría eran 5,000, con 44 casas por todo el mundo, dando instrucción a 60,000 niños. Juan Pablo II fue el gran devoto suyo. De él tomó su lema Totus Tus, todo tuyo, y se ha referido al asunto en encíclica mariana Redemptoris Mater, y en muchas otras ocasiones también visitó la tumba de San Laurent sur Sevre. San Luis dio a la Iglesia las obras más grandes que se han escrito sobre la Virgen Santísima. La Iglesia ha reconocido sus libros como exposición auténtica de la doctrina eclesial. La espiritualidad de San Luis María, vivir la cruz redentora a través de María, hoy sigue siendo amada y perseguida por muchos, aún en la Iglesia, es porque enseña un camino muy claro y exigente que no permite ambigüedades ni medias tintas. El amor lo reclama todo y se basa en 2 fundamentos: reproducir la imagen de Cristo crucificado en nosotros, hacerlo a través y por medio de nuestra consagración a María como esclavos por amor. Dios de sabiduría eterna, que hiciste del presbítero San Luis María Griñón de Montfort un destacado testigo y maestro de la plena entrega a Cristo, tu Hijo, por manos de su Santa Madre, haz que nosotros, siguiendo este camino espiritual, contribuyamos a la extensión de tu reino en el mundo, por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Hoy, en esta fiesta de San Luis María Griñón de Montfort, meditemos sobre esta enseñanza, sobre esta historia de este santo entregado al Señor, despojándose a sí mismo, entregándose al más necesitado y, por supuesto, dándoles un lugar especial a nuestra Madre Santísima, siguiendo sus pasos de obediencia y su amor a Jesucristo.
el Señor les siga bendiciendo y, como repito, hoy en esta fiesta de San Luis María podamos reflexionar que los santos nos muestran el camino a la santidad, pero sobre todo siguiendo el ejemplo, amando, conociendo y sirviendo a Jesucristo y pidiendo siempre la intercesión de nuestra Madre Santísima, arrodillados ante el Santísimo Sacramento del altar. Que Dios les bendiga y que tengan un maravilloso día de San Luis María Griñón de Montfort.